Apreciado y querido profesor, pero ahora este tema sí va a ser difícil para usted, profesor. ¿Cómo va a ser usted para verlo a la luz de la literofilosofía, profesor? Bueno, queridos estudiantes, primero que todo compartan y analicen para poder analizar el problema de las enfermedades y el sistema capitalista y el capital con sus misterios y por qué Adam Smith y Carlos Marx tratan de interpretar y primero dan las definiciones de que una cosa es el capital, otra cosa es la capital de un país y esas cuestiones que tienen que ver ya con gramática y con economía. Y sí, profesor, porque nosotros queríamos decirle, profesor, que en la clase pasada usted cuando pidió la palabra bendición y te dijo que las agudas te terminan en consonante N y S y que se tildan, sí se tilda la última sílaba. Y la última sílaba termina en N y se tilda la vocal, la O. Y sí, profesor, usted dijo la N. Bueno, bien, ustedes están en eso por aquí, para eso son literos y filósofos y saben sobreentender las cosas. Por lo tanto, vamos a ver qué es esto de capital y por qué las enfermedades europeas en una sociedad como comunitaria y de tanto alimento sólido y puro tratado de la tierra que trajo salud a los indios guerreros que morían de viejo y morían de otras cuestiones de enfermedades inmediatamente tropicales, pero que ya la cuestión de las enfermedades sexuales que van formando lo que se conoce como la producción de grandes capitales, porque produce otra cosa como son los medicamentos y esa cuestión, podemos entender que a la América llegó de Europa muchas enfermedades de transmisión sexual. Y debido a cuestiones de desviación sexual y mental, ¿cómo así, profesor? Bueno, primero que todo vamos a ver qué es enfermedad, porque el terrorismo es una enfermedad de la sociedad moderna, del capitalismo moderno. Esta enfermedad quiere decir que una persona que está enferma es una persona que ha contraído epidemias o ha enfrentado y han enfermado e incluso han enfrentado la muerte. Incluso los mismos médicos en las epidemias se han enfermado. Muchos deportistas enfermaron a causa de la altura allá en México una vez. También entonces podemos entender que enfermar es una cosa, es un verbo, y enfermedad es la alteración más o menos grave de la salud. Es alterar la salud, es contraer enfermedad grave como la venérea, la enfermedad funcional, la enfermedad nerviosa. Y el médico le aconsejó a la persona y le aconseja que durante la enfermedad guarden reposo. Por eso hay muchas pasiones o daños que alteran en lo moral y lo espiritual a los pueblos, y sus enfermedades de transmisión sexual también tienen que ver con la producción de capital. Y por eso se habla de los misterios del capital y cómo la banca aparece en el templo antiguo de Dios, donde se vendían las palomitas, los toros, los carneros, las cosas, todo lo que había según el grave pecado que tenía, y así según le sacrificaban se lavaban las manos allá y luego se rociaban la sangre y la sangre de los animales después de la mesa de sacrificio se rociaba en el lugar santísimo para que Dios oliera la sangre y sintiera que ya ha perdonado a su pueblo y al pecador. Y así al sacrificarle un animalito hasta que llegó el famoso cordero humano. Pero estas cuestiones llegaron y produjeron también el capital, porque en las banquitas donde se sentaban los judíos, de ahí donde proviene la banca mundial. Ahí se sentaban y guardaban la plática de los pecados del mundo. Y el capitalismo continúa guardando todos los pecados y miserias humanas. Y así de Europa nos llegó también lo que conocemos como las enfermedades venéreas, las enfermedades que fueron combatidas cuando moría mucha gente porque no había aún la penicilina, y que aquí en América, cuando llegan la cantidad y la horda de saqueadores y asesinos europeos, trajeron consigo sífilis, tuberculosis y una cantidad de enfermedades venéreas debido a sus desviaciones morales y a sus desviaciones que ellos tenían,
y que eran gente de barco, gente de delincuente y esa cantidad de cosas, y eso hace que se contraigan en una América y se enraicen las diferentes enfermedades. Aquí en Colombia todavía hasta hace poco existían barrios que eran totalmente de prostíbulos de extranjeras, italianas, francesas, etcétera, etcétera, y de aquí de la nación. Pero viéndonos a la historia del misterio del capitalismo, tenemos que enfrentar a dos grandes pensadores, a Karl Marx y a Smith. Cada uno analiza la cuestión y cada uno trata por todos los medios de analizar el fenómeno, y por eso se hablan de los misterios del capital, que se nutre de toda esta cantidad de enfermedades, porque una cosa produce otra y se va deteriorando la especie humana cuando a países que tienen otra moral, otra idiosincrasia, otros dioses y otra forma de interpretar el mundo, son enfermados por esta horda de gente que viene de Europa. Aquí, por ejemplo, es normal, hay un libro que se llama La Dama y el Perrito. Es un libro de Charlotte, que es un libro que nos dice cómo se pasea por los diferentes malecones de europeos. Pero cuando vemos que a las mujeres extranjeras, cosa que era totalmente distinta a nuestro idiosincrático pensamiento indio, que trabaja y guerrea y lucha y se alimenta de todo lo que produce la tierra colombiana, la tierra americana, se ven invadidos de pronto y nace un colonialismo y nace un colonizaje, y que también con el tiempo esa forma feudal y luego esa forma esclavista y hasta la modernidad de que se produce el famoso misterio del capitalismo. Bueno, profesor, pero díganos, ¿qué capitalismo al fin, pues? Bueno, el capitalismo no es más que una cuestión económica que tiene sus claves, y esas claves hacen que se enfrenten dos hombres, Smith y Marx, en la actualidad. Un Marx que nace en 1816 y muere en 1886, y un Adam Smith que es el que da inicio a el capitalismo inglés y que se nutre de todas las ventas y cuestiones, y donde la misma enfermedad forma parte de las arcas llenadas en forma capitalista, y que le conviene un pueblo enfermo, y por eso metieron, y les conviene la prostitución, les conviene el pueblo drogado, les conviene el alcoholismo, les conviene todo lo que daña el hígado, los riñones, los pulmones, porque se convirtió allá en Europa, la primera industria que hubo fue el tabaco de Cuba. El tabaco de esas islas guaraníes, esas islas donde se encontró el tabaco como una hoja lanceolada, y que los mismos reyes utilizaban pipas de oro para inhalar sus cigarrillos, sus tabacos, y esa fue la primera industria que nació con el descubrimiento en Europa. Pero en la parte sexual vemos cómo las mujeres europeas y mujeres de parte del mundo del viejo continente eran amantes de acostarse con perros y hombres con perras. Quizás en otras partes también con diferentes animales, y eso le llaman bestialismo, y de la perra y el perro provino la gonorrea, que vino a Colombia y que mató gente antes de las cuestiones de que naciera la penicilina, y que fueron contraídas por muchas indígenas debido a los marinos famosos que vinieron en la Pinta, la Niña y la Santa María, pero que trajeron las santas enfermedades que mataron a muchos individuos de América, que se nutrían con nuestra yuca, con el pescado, con las cuestiones, y que eran hombres sanos y que solamente sí podían fumar, si acaso, el famoso tabaquismo, que ya era de nuestra industria antigua, y por eso nace un
cigarrillo llamado piel roja y hay un indio fumando piel roja. Entonces, ¿qué es el capitalismo con su misterio, profesor? Bueno, vamos a definir esto de que realmente debemos distinguir la capital de una ciudad con el capitalismo o el capital económico. Parte de los activos de un país que pone en marcha una producción excedente o incrementa la productividad es capitalismo. Los grandes economistas clásicos como Adam Smith y Karl Marx consideraban el capital el motor de la economía de mercado. Por eso es que entre más enfermedades haya y más puestos de salud y más enfermos en una ciudad, sea de tipo sexual, de tipo terrorista, porque ya vemos que el terrorismo es una enfermedad. Causa muerte, causa mutilaciones, causa guerra, causa todo lo que produce miedo, y todo esto le conviene al capital. Por lo tanto, el capital consiga y lleva consigo una maldición, la maldición de la enfermedad de los pueblos. Para que hayan enfermos sexuales tienen que haber manifestaciones sexuales, prostitutas, mujeres enfermas y toda esa cuestión, y eso produce a los grandes laboratorios, y de ahí que el capital se nutre con la venta de alcohol que produce cirrosis hepática, el cigarrillo que produce tuberculosis, etcétera, 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 y así se nutren los hospitales de enfermos, pero que ya la enfermedad provenía de Europa cuando las mujeres europeas se acostaban con los perros y las perras. Por eso les recordé el libro La Dama y el Perrito, que es muy diferente a cuestiones sexuales, un libro muy bonito de Anton Chekhov, un ruso. Por lo tanto, el capital era visto como la parte principal de un todo económico, el famoso factor preeminente, como aparece en temas, cuando hablemos temas capitales, o cuando vemos cómo muchos quieren comprender qué era esto del capital, cómo se producía y acumulaba, cómo coincidía uno con los economistas y cómo coincidían los economistas clásicos o no. Y aún así se considera irrelevante las teorías. Tal vez Smith nunca comprendió Adam Smith que la revolución industrial estaba en marcha, y puede que la teoría del valor trabajo de Marx no tenga aplicación práctica. No hay duda de que en su tiempo estos pensadores construyeron los imponentes andamiajes de pensamiento sobre lo que hoy podemos empeñarnos y empinarnos para intentar descubrir qué es el capital, qué lo produce y por qué los países no occidentales lo generan en tan poca cantidad. Ha fracasado el capitalismo en Oriente, y a nosotros, con toda esa cantidad de enfermedades, han dado a las generaciones enfermas que tenemos hoy en día, y la cantidad de enfermedades que tenemos genéticamente porque fuimos enfermados, nuestra pura raza india, con la cuestión genética de una Europa enfermiza y sexual, donde el bestialismo y los animales forman parte de la sexualidad de hombres y mujeres de aquellas tierras. Por lo tanto, cuando hablan del SIDA, lo buscaban precisamente en los orangutanes y esas cuestiones, pero en Europa existen las cuestiones y conventos y iglesias y cosas totalmente homosexuales que son fáciles productoras de el SIDA, y todas estas cuestiones le conviene al capital, y por eso el capitalismo que se acumuló en las bancas de aquellos templos judíos, en el templo de Jerusalén, donde por todos los pecados de que tenían aquellos seres, su platica para comprar la palomita, el carnerito que iban a sacrificar, tenían que meterlo en esa cajita de betún donde se iba acumulando el dinero por los pecados de aquello, y entonces quedaban limpios, y a eso ahí comienza la banca mundial, y se puede decir que comienza el famoso capitalismo, que ya desde tiempos antiguos, pero en una forma aquella primitiva y una forma que aparecía como inocente, pero que realmente hoy es un monstruo que está destruyendo a la humanidad, porque todo se vende y todo se compra y todo se debe producir dinero, y ese es el Dios de hoy en día. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las claves del capitalismo. Cuando nosotros empezamos a desentrañar el misterio del capitalismo, tenemos que volver al significado de la palabra. En latín, en aquellas épocas medievales, el capital aparece haberse significado como cabeza de vacuno o de algo que tiene que ver con el ganado. Es cabeza, es ganado.
un bien que siempre ha sido tan importante fuente de riqueza, porque con el ganado aparece no solo la carne, sino que todo lo que aporta ese animal, como leche, mantequilla, queso, etcétera, y esto produce otras riquezas adheridas a ese animal llamado ganado, que significa capital. Vamos a continuar, queridos estudiantes, en la próxima clase, porque esta la voy a dar en 2 o 3 clases para ver cómo nosotros, los indios nuestros, puro, lleno de guineo, lleno de plátano, lleno de la cantidad de alimentos que habían aquí, de yuca, de ñame, fue enfermada nuestra raza, y por eso todas las enfermedades que tenemos hoy en día, que trajeron aquellos delincuentes, conquistadores y colonizadores españoles, y que muchos se enaltecen porque nacieron blanquitos o nacieron con los ojos europeos. Continuaremos en la próxima, y si desean mi clase, pueden colaborar en mi Nixi en el 301-327-3234 para así colaborar a la cuestión social y a la limpieza y pureza de nuestra raza colombiana, atacando las enfermedades que nos trajeron de Europa los anteriores colonizadores. Continuamos en la próxima. Mira, a ver.